Cuando somos jóvenes, tendemos a creer que dominamos el mundo, pero en realidad, es el mundo el que nos absorbe. Hola, bienvenidos al canal de Glibrito. El león del fuego. Seguimos con la continuación del vídeo. El azúcar de mesa y los jarabes, a excepción del jarabe de arce natural, entran en la categoría de carbohidratos refinados. Tanto el azúcar como el jarabe de maíz de alta fructosa se agregan comúnmente a una variedad de alimentos procesados, convirtiéndolos en fuentes de carbohidratos refinados que, de otro modo, no lo serían. Por otro lado, el jarabe de arce natural y la miel no son considerados carbohidratos refinados, pero son carbohidratos simples, lo que significa que también tienen un efecto similar a los carbohidratos refinados en cuanto a su impacto en los niveles de glucosa en la sangre. Cualquier bebida que contenga azúcar o jarabe refinado se clasifica como un producto con carbohidratos refinados. Esta categoría abarca desde jugos de frutas azucarados hasta cerveza, vino, refrescos y té endulzado. Aunque es importante notar que el jugo de frutas 100% natural no contiene carbohidratos refinados, sí, posee una significativa cantidad de hidratos de carbono por porción. Esta es la razón por la que se prefiere el consumo de la fruta entera en lugar de solamente su jugo. La fruta completa ofrece un equilibrio más saludable de nutrientes y fibra. Las frutas crudas y las verduras son una excelente fuente de carbohidratos saludables. Sin embargo, cuando se encuentran enlatadas o congeladas, a menudo contienen azúcar añadida, lo que las convierte en carbohidratos menos beneficiosos. Ejemplos de carbohidratos refinados presentes en frutas y verduras incluyen los rellenos de fruta enlatados, el puré de manzana endulzado, las frutas congeladas con azúcar agregada y las frutas enlatadas con edulcorantes. Algunas mezclas de verduras enlatadas o congeladas pueden contener azúcar añadida junto con otros condimentos. Es recomendable optar por frutas y verduras frescas o congeladas sin aditivos para aprovechar al máximo sus beneficios nutricionales. La harina blanca es un ejemplo de carbohidrato refinado, y cualquier alimento elaborado con este ingrediente debe ser consumido con moderación en tu dieta. Entre los productos elaborados con harina blanca se encuentran los bollos, el pan, las magdalenas y la mayoría de los cereales envasados. La combinación de harina blanca y azúcar añade aún más carbohidratos refinados a alimentos como las galletas, tortas, pasteles y donas. Para asegurarte de que los alimentos a base de granos no estén elaborados con granos refinados, busca en las etiquetas las palabras trigo entero o grano entero. De acuerdo con la Universidad de California, los alimentos que contienen términos como harina de trigo, trigo sin germen, trigo partido, 100% trigo y multigrano, probablemente están hechos de granos refinados. Además de la harina blanca, otros ejemplos de carbohidratos refinados en esta categoría incluyen el arroz blanco y la pasta. Es recomendable optar por alternativas más saludables, como el arroz integral y las pastas de grano entero, para beneficiarte de un mayor contenido de nutrientes y fibra en tu dieta. Los aperitivos suelen ser ricos en carbohidratos refinados debido a su contenido de harina blanca o azúcar. Entre estos aperitivos se incluyen las tartas, los dulces, las barras de caramelo, los caramelos de azúcar y la gelatina. Además, otros aperitivos que contienen altos niveles de carbohidratos refinados son los pretzels y las papas fritas. Estos productos pueden tener un alto impacto en los niveles de azúcar en sangre debido a su rápida digestión y absorción. Es importante elegir opciones de aperitivos más saludables, como frutas frescas, nueces sin sal, yogur bajo en azúcar o vegetales crudos, para mantener un equilibrio en tu dieta y evitar el exceso de carbohidratos refinados. Si reemplazamos los carbohidratos refinados que consumimos en nuestra dieta con verduras, proteínas y grasas saludables, también reduciremos la cantidad total de calorías que ingerimos. Esto motivará a un cuerpo a utilizar las reservas de nuestra grasa para obtener la energía que anteriormente obtenía de los carbohidratos. Simplemente al eliminar el arroz, la pasta y los alimentos dulces de nuestra alimentación, podremos notar una pérdida de peso sin necesidad de realizar esfuerzos adicionales. Cuando comencé a seleccionar los alimentos adecuados, aquellos que provienen de verduras, frutas y cereales integrales, comencé a experimentar un aumento en los niveles de energía en mi cuerpo y pude evitar los problemas que mencioné anteriormente. La cantidad necesaria de carbohidratos que nuestro cuerpo requiere para un funcionamiento óptimo es de aproximadamente 50 gramos al día, con el fin de evitar posibles problemas.
Esto es equivalente a la mitad de un plátano y una taza de avena. Si optas por un desayuno con pan y aseguras incluir porciones de verduras y frutas en todas las comidas, habrás proporcionado suficientes carbohidratos para mantener tu nivel de energía adecuado, siempre y cuando no realices esfuerzos físicos intensos, por supuesto. Es importante mencionar que esta cantidad se ajusta para un nivel de actividad moderado, y no para esfuerzos físicos excesivos. Sí, es cierto que muchas personas optan por consumir carbohidratos refinados en ocasiones especiales como cumpleaños, bodas, Navidad y otras festividades. Los carbohidratos refinados son alimentos procesados que han sido despojados de gran parte de sus nutrientes y fibra, como el azúcar refinado y la harina blanca. Estos alimentos tienden a tener un alto índice glucémico, lo que significa que pueden provocar picos rápidos en los niveles de azúcar en sangre. En ciertas celebraciones y eventos, es común que las personas elijan disfrutar de alimentos indulgentes, incluidos aquellos ricos en carbohidratos refinados, como pasteles, galletas, panes blancos, etc. Estas ocasiones suelen requerir excepciones y momentos para disfrutar de la comida sin restricciones estrictas. Sin embargo, es importante recordar que el consumo ocasional de carbohidratos refinados no es necesariamente problemático, especialmente si llevas una dieta equilibrada en general y mantienes un estilo de vida saludable. Lo que realmente importa es la moderación y el equilibrio en tu dieta en general. Si estás siguiendo un plan de alimentación saludable en la mayoría de los días y ocasiones, es poco probable que el consumo ocasional de carbohidratos refinados tenga un impacto negativo significativo en tu salud. Bueno, aquí dejo este vídeo por hoy, y que más adelante profundizaré en otro vídeo para poder resolver dudas que todavía tengáis. Aún así, puedes dejar las dudas o preguntas abajo en comentarios, y con gusto os las resolveré. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.